¿Qué tal? Bienvenidos a 21 Noticias. Pues nos enlazamos vía telefónica hasta España con Pilar Rodríguez para que nos dé un panorama de las elecciones allá en dicha nación, allá en España. Pilar, ¿cómo estás? Platícanos. Hola, buenas noches. Oye, pues salieron más de 14 millones de españoles a las urnas allá en tu nación. Platícanos cómo estuvo este fin de semana. Bueno, pues el primer asunto relevante que tenemos que resaltar es justo lo que acabas de decir, que es que hubo una participación absolutamente masiva. Hubo una subida de participación de casi 20 puntos en algunas regiones de España, como por ejemplo en Cataluña. Así que lo primero es una muy buena noticia porque hubo un aumento de la participación. Y lo segundo, bueno, dejó un claro resultado, que es una clara victoria del presidente Pedro Sánchez, y luego un escenario totalmente distinto en el bloque de derechas, en el que el Partido Popular, que había sido el partido que tradicionalmente había ganado las elecciones, no solo dentro en el gobierno de España, sino por supuesto dentro del bloque de centro-derecha, ha tenido una bajada de escaños absolutamente espectacular. Ha perdido la mitad de los escaños que tenía en el Parlamento y, sin embargo, Ciudadanos, que es un partido de centro liberal, ha subido todos los escaños prácticamente que ha perdido el Partido Popular. Y además, una de las noticias más importantes de la jornada, que es que la fuerza de ultraderecha Vox, que se esperaba que pudiera irrumpir con mucha fuerza en el Congreso, finalmente lo ha hecho con un resultado mucho más modesto de lo que se esperaba, en el que tenía encuestas en las que prácticamente le dejaban en 70 escaños y ha acabado teniendo 24. Por lo tanto, bueno, un panorama distinto al que aparecía en las encuestas, pero que finalmente parece ser que puede dar un gobierno relativamente estable para los próximos 4 años. 6 millones de votos. 6 millones de votos, para que os podáis hacer una idea. El Partido Popular y Ciudadanos, que son los siguientes votos, o sea, los siguientes partidos que han tenido mayor número de votos, han tenido 4 millones cada uno de ellos, una diferencia de 200.000 votos, pero aproximadamente 4 millones. A continuación, Podemos, que es el cuarto partido en España, ha tenido aproximadamente 3 millones y Vox, que es la quinta fuerza, ha tenido 2 millones. Claro, Sánchez ya ha salido a dar mensaje a los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ha comentado? Bueno, es que durante toda la campaña electoral se estuvo debatiendo precisamente sobre este asunto, sobre cuáles serían los pactos. Entonces, él básicamente lo que ha dicho es que aspira a tener un gobierno en solitario, con apoyos puntuales desde el Congreso, pero no con una coalición en la que se diera ministerios a otros partidos. Entonces su comunicación básicamente ha sido esa, pero claro, teniendo en cuenta que el horizonte de las próximas elecciones es dentro de un mes, hasta que no pasen esas otras elecciones, el sistema político español no se va a mover mucho porque los partidos no quieren arriesgarse y defraudar a su electorado. Claro. Pilar, ¿algo más que quieras agregar acerca del tema? Sí, que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurra en las elecciones europeas del mes que viene, porque lo que ocurra en esas elecciones va a marcar el futuro político español, y si hay un gobierno con Ciudadanos será un gobierno estable durante 4 años, y si es un gobierno con Podemos es más probable que vuelva a haber elecciones en los próximos 2 años. Perfecto, pues así las elecciones allá en España. Le agradecemos mucho a Pilar. Estamos pendientes de más información y lo que pueda suceder allá en tu nación, y estaríamos poniéndonos de nueva cuenta en contacto contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.